Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos pasando este momento de oración, pensando, meditando. Este, Todos hemos pecado contra Dios y hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Nuestra vida es desagradable a la verdad. No hay ni uno que sea justo, no hay ni uno, y solamente el Señor nos justificó con su Hijo, por medio de su Hijo. Entonces nadie tiene excusa, todos tenemos una educación muy mal, todos somos transgresores de la ley, transgresores de la palabra de Dios, transgresores de los mandamientos de Dios, transgresores contra nuestro prójimo, porque hemos sido todos en un momento de nuestra vida malvados, hemos actuado mal con otras personas, no somos personas que nos enojamos, nos airamos, nos molestamos y, y, y para llegar a ser mansos y humildes como el Señor Jesús, este, tienes que tomar tu cruz y morir a ti, morir a esos deseos pecaminosos, morir a todas esas cosas. Dios ha sido bueno en depositar en nosotros su espíritu para que nosotros podamos crecer. Pero si decimos nosotros que tenemos educación, la verdad, aunque vayamos a la mejor escuela, no tenemos educación. Entonces tenemos que venir al consejo de Dios, a la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como es espíritu y es vida, es la única que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede ayudar, aunque a veces hay cosas que pasan en nuestra vida que no están en nuestras manos. Son muy difíciles, demasiado difíciles. Y tenemos que aprender a soportar. Si en la Biblia nos dice que aprendamos a soportar a los que son eh, odiosos, como quien dice, a los que son desesperantes, que nos estresan, o sea, hay que aprender a tener paciencia, a ser pacientes, porque Dios ha sido paciente con nosotros, pero una situación muy difícil es la educación. Tú puedes mandar a alguien a la escuela y, y este puede ser el mejor estudiante, pero no sucede así a veces, que sea el mejor hijo, porque hay sentimientos aquí en el corazón. Todos los malos deseos, los malos pensamientos salen del corazón, no salen de la cabeza, que dicen no tienes cabeza para pensar, no, todo sale del corazón, desde lo más interior, más íntimo de ti. Salen los robos, los hurtos, las maledicencias, las contiendas, los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, o sea, todo se maquina dentro de la persona. Y así lo llevas a cabo en la carne, pues es un pecado que necesita ser confesado para poder ser perdonado. Y somos todos mala onda a veces, le digo a mi esposa, es que la gente es mala. Yo dice, acuérdate tú también cuando eras malo. Sí, somos malos, todos somos perversos. Nuestro corazón nos ha engañado. El corazón que nos vemos en el espejo y no vemos lo cruel que somos. Pero tenemos que avanzar, tenemos que reconocer nuestros pecados. Reconozcamos nuestros pecados, porque somos miserables ante Dios. Somos viles y nos sentimos que somos buenas personas y no. Merecemos lo que Dios decretó. Entonces, hemos estado hablando de muchas cosas. Dios es bueno. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los que decidimos, los que hacemos mal las cosas. Entonces vamos a leer ahora la lectura de esta mañana. Es
Jesús sana al hijo de un noble. Es en Juan 4:43. Después de haber hablado con la samaritana, después de 2 días, salió de allí, o sea, salió de Samaria y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y tú cuando le compartes a tu familia, no tienes honra porque te conocen, saben cómo fuiste, no te creen. No, si no creen en Dios, te van a creer a ti. Miren, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Él fue a las bodas de Canaán, recuerden esto, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea, ellos fueron y vieron lo que hizo Jesús. Lo que leímos en Juan 2:23. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, o sea, regresó a Caná, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, este hijo estaba enfermo. Aquí tengo Juan 2:1-11. Fíjense lo que dice en Juan 2:1-11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora el agua y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Entonces, cuando estuvieron allí, cuando él regresó, dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Fíjense 3 palabras interesantes que veo aquí. Cuando llega Jesús a tu vida, porque aquí dice, Jesús había llegado a Judea y a Galilea. Jesús llega a tu vida y tú no lo tomas en cuenta. Porque no crees, porque no lo conoces. Y cuando tienes un problema siempre vienes a Él. Ay, Dios mío. Y cuando venimos a Jesús le rogamos, le pedimos, ayúdame, Señor. Y le pedimos muchas cosas. Le pedimos sanidad, estamos enfermos y no nos cuidamos. Vemos a nuestros hijos enfermos y le pedimos al Señor siempre, Señor, sana a mis hijos. No permitas que ninguna plaga lo toque, sánalo, trae sanidad a su vida. Le pedimos al Señor muchas cosas. Y a veces el Señor, como les digo, no hace nada para ver hasta dónde llegamos, para ver si nuestra fe va aumentando.
Dios a veces usa todas estas cosas para probar nuestra fe. Siempre Dios prueba nuestra fe. Muchas pruebas vienen a nuestra vida. Vienen enfermedades, problemas, situaciones, problemas, sobre todo eso. Cuando vienen los problemas a tu vida, tú te quedas, es que está pasando. Entonces, siempre venimos al Señor, creyentes o no creyentes, porque la gente no sabe decir más que Dios. Y hay veces decir Dios es algo usual para todos hoy en día. Es algo usual porque todos dicen, ay Dios mío, te necesito. Hay mucha gente que va a las iglesias nada más para pedirle al Señor. ¿Por qué me siguen? ¿Se acuerdan el pasaje que dice Jesús? Dice, ustedes me siguen nada más porque les di de comer. Y desde aquel día ellos se ofendieron y ya no siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque no se quieren comprometer. Así hay mucha gente, no se quiere comprometer. No quiere rendir su vida a Cristo. Solo le piden favores a Jesús. Y Dios siempre está dispuesto a ayudar a la humanidad porque Dios ama a las personas. Hay una pregunta que me hizo mi esposa, me dice, ¿cómo ves eso que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Si distingo bien, porque nuestro pensamiento a veces decimos, no, pues es que Dios no ama al pecador. Por los versículos que dice la Biblia, quiero decirles que en el Antiguo Testamento dice la Biblia muchas cosas. Por ejemplo, le decía yo que dice que, que si alguien te hace algo, tú vas a pagar a esa persona de una manera, porque era la ley, diente por diente, ojo por ojo. O sea, cuando alguien mataba a alguien, venía el vengador y podía ir a matar al otro, porque eran las reglas de Dios, para que se acabara la maldad en el pueblo. Cuando alguien pecaba, Dios mandaba apedrear a la gente, eran apedreados y morían. ¿Qué pasó con el soldado, con Josué, que se presentó, que le dijo, ¿qué hiciste? Porque habían perdido la guerra. ¿Qué hiciste? Y este hombre le dijo, no, pues es que vi un manto bien bonito y unos lingotes de oro y ¿qué hiciste? Pues los tomé. Y después de que los tomó, se los llevó y los puso debajo de su tienda y dijo que estaban debajo de su tienda. Entonces fueron a revisar y él había tomado del anatema, de la maldición, que había desobedecido. Y las consecuencias de la desobediencia a veces nosotros no las medimos. Dios es bueno, pero Dios va a hacer justicia. Este es un ejemplo donde la justicia de Dios, de que a los malos Dios los va a castigar severamente. ¿A dónde creen que van a ir todos aquellos que mueren en pecado, que mueren en transgrediendo las leyes de Dios, que mueren sin Jesús, que mueren sin creer, que mueren siendo rebeldes en pecado? Van al infierno. Entonces ahí Dios mostraba ahí, ¿por qué Dios es tan malo? Dicen la gente. Dios mostraba ahí su soberanía. Él es el soberano Dios y Él decreta órdenes y ahí se ejecutó esa orden. Sáquenlos fuera del campamento y apedriendo. Y la llevó su familia, fue apedreada su familia y todo lo que tenía. Y fue quemado, lo quemaron. Entonces, ¿por qué Dios es así? Antes no había ley y Dios hizo un juicio porque no creyeron y envió a Noé para decirles que, que cambiaran sus caminos, que el Señor iba a enviar un diluvio y no entendieron. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Después vino la ley y vino solamente cuando Dios sacó de Egipto a un pueblo rebelde,
un pueblo rebelde, duro de servir, que se quejó, no creyó en Dios, lleno de ídolos, porque ellos creían en ídolos de Egipto. Entonces Dios trató con ellos en el desierto para limpiar su corazón, para ver qué había en su corazón. Y nosotros cuando tenemos un problema, vemos que ¿por qué nos vienen esos problemas? Por las malas decisiones que tomamos. Queremos divertirnos, queremos gozarnos en esta vida, pero cuando nos hablan de Dios y nos dicen, ven a conocer a Jesús, ven a estudiar la Biblia, oye, las buenas intenciones siempre las aceptan. Oye, ¿puedo orar por ti? Sí, oran. Ah, gracias. Hasta ahí. Pero el comprometerse con Dios, jamás. Los llevan uno a la iglesia y estas, no, es que no me gustó. No, pues es que como que no soy de aquí. Van a la iglesia y, y dejan de ir. Y hay personas que son de un corazón genuino y son las que se quedan. Las que les sucede algo en su corazón donde ellos tienen la intención de seguir yendo porque Dios va a agregar a la iglesia a los que han de ser salvos. Muchos van por a ver qué le sacan a Jesús, pero Dios quiere que seas salvo. No, Dios te puede dar todo, te puede dar sanidad. Dios ha sanado a gente que no cree en Él, ha sanado a gente que, que no le sigue. Dios siempre trae sanidades. Hay veces que la vida tiene cosas de la vida, dice uno, cosas de la vida. Y, y todos vivimos una vida y a veces la vivimos parecida porque miren, usted se levanta, se baña, desayuna y se va a trabajar. Dura 8 horas allá y la manera de convivir es terrible a veces. Si usted tiene un lugar donde todos están callados, pues qué bien, qué mejor. Pero hay lugares donde nomás están hablando cosas, están hablando de pecado. Pues qué les he dicho ahora que cada quien publica su pecado y ora por las redes sociales. Y usted ve el pecado de las personas, pero usted no ve ese pecado porque usted está ciego. Usted tiene que ver, mira la gente cómo peca. Y si usted se parece a esa persona, debería de mirar que usted también es pecador con las cosas de la vida. Porque la gente se ofende cuando uno le habla de la Biblia, los mandamientos. Hay veces que tenemos que ser inteligentes para luchar contra la maldad que hay en nosotros. Entonces, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creerá. O sea que la gente quería ver señales y prodigios. Si no ves esta señal y un prodigio, no vas a creer. Hay que creer. Fe es creer sin haber visto nada, sin haber visto una señal. Miren, vamos a seguir leyendo. Vamos a retomar. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creerás, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. O sea, él no escuchó. Señor, desciende antes de que mi hijo muera, no lo permitas. O sea, tú tienes una necesidad muy grande. Todos tenemos necesidades, por muy pequeños que sean. Un plato de frijoles en la comida. Pero no tienes trabajo. Tienes que ver una señal, un prodigio muy grande para poder creer. Amigos, hay veces que no hay para comer y no hay para comer. Y usted debe de creer, como decía Habacuc, dice, aunque estén
aunque falte el aceite del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya sanidad, aunque todo sea desolación, aunque todo esté mal en la vida, con todo alabaré al Señor, dice él. Y es la forma, debemos de alabar al Señor. Job que decía, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, usted quiere ver señales y prodigios para creer. Cuando usted debe de creer cuando se le dice, mira lo que sucedió aquí, impresionante. Entonces, usted debe de creer. Desciende, Señor, para que mi hijo sea sano, ¿verdad? Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo aún vive. ¿No? Dios hace cosas así, vete de aquí, tu hijo vive. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Así de sencillo. Tú debes de creer lo que te dice uno de la Biblia. No quieras ver señales y prodigios, porque entonces no sería fe. Entonces tú tendrías que formar tu fe por medio de lo que ves. Y así mucha gente ha hecho su fe. Por eso la gente sigue ídolos. Porque pide cosas y luego le atribuyen poder a ese pedazo de piedra y le dan gracias y lo adoran. Así es la gente de hoy. Es una fe engañosa. Su corazón lo ha engañado. Es el engaño del corazón. No es de que te hayan engañado, es que tú mismo te engañas. Tu enemigo eres tú mismo. Entonces, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, cuando descendía Jesús, su siervo, cuando ya él descendía, o sea, el hombre descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las noticias, diciendo, tu hijo vive. O sea, este hombre descendió y fue a su casa y le dieron la noticia, oye, tu hijo vive, algo pasó. Este señor había creído. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, se puso sano. Y en el momento que, ve, tu hijo vive. Y él creyó y cuando llegó y oyó la noticia, él imagínense, se puso contento porque su hijo no murió. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Ah, ya ven, aquí dice, y creyó él con toda su casa. Él compartió de lo que hizo Jesús en su vida. Acuérdense que debemos de dar testimonio de Jesús. Entonces él compartió en su casa, el Señor, yo le pedí al Señor, y estando en persona. Ahora por la fe usted le pide al Señor y usted debe de creer. Si pasa el milagro, bendito sea el Señor. Y si no pasa nada, amigos, hay veces que las cosas suceden porque Dios las permite. ¿Por qué no hace nada el Señor a veces? Piénselo. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La primera señal es que Él convirtió el agua en vino. Él no hizo el vino, Él no, porque mucha gente piensa que Dios hizo el vino en las bodas de Caná. O sea que el vino no existía. Desde antes, amigo, había viñedos. Pero nosotros somos tan inteligentes que no pensamos lo que vemos ni lo que decimos. Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nadie nace enseñado. Y si te enseñan mal, amigo, tú vas a ser mal enseñado. Por eso tú tienes que venir a la Biblia. Solo lo que yo diga, tú debes de comprobarlo en la Biblia. Mi forma de pensar es personal con Dios.
Dios me hace ver mis errores, me hace ver mis pecados y sigo fallando como cualquier hombre, porque todavía somos imperfectos. Pero si tú quieres creer en Jesús, tienes que aprender que Jesús es soberano, aprender que Jesús es bueno y que Dios permite a veces cosas en nuestra vida porque a veces Dios no interviene porque es la vida misma. Dios nos dio libertad de decidir. Por eso a veces nos va mal. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. Y las consecuencias, pues, ¿qué nos traen? Llanto, queja. Imagínense, sin Dios, ¿cómo vivimos la vida? Peor. Por eso antes de Cristo yo vivía en pecado. Después de Cristo vivo en obediencia a Dios, luchando siempre, no tratando de, es que trato, no trato. Tengo que luchar contra mis pasiones y deseos. Por eso dice Jesús, si alguno me sigue, quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. La negación, nuestros deseos, nuestras pasiones. Pero vean cómo está la pasión. El fútbol ya no es interesante, todo es un negocio. Como le digo a mi esposa, me dice ella, tú no quieres hacer negocios, todo es un negocio, todo es dinero, amigo. Vean en la iglesia, mucha gente dice, todo es un negocio, muchos hacen de la iglesia un negocio. Por eso muchos no quieren creer, porque dicen, nomás vienen y te piden dinero. Amigos, en verdad yo me pongo a pensar y nada es gratis. La salvación, no crea usted que todo lo que Dios hizo fue gratis. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz y el precio fue derramar su sangre. Que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. A Jesús le pusieron precio. Porque así somos los seres humanos de miserables. Entonces pensamos que Dios tiene la obligación. Cuando somos rebeldes, Dios tiene la obligación de ayudarnos. Cuando no queremos creer en Él y no nos interesa su palabra, Dios tiene la obligación de ayudarnos. Aunque ciertamente en el Antiguo Testamento habla el Señor de que Él aborrece muchas cosas. Tan solo mire. Es el Salmo 5, creo. Fíjense lo que dice aquí. Dios amó a la humanidad. Y les decía yo de la ley, y muchos van a ser juzgados por la ley. Y en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, Dios está juzgando. Ya juzgó Dios al pecado. Ya juzgó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el juicio de Dios en la cruz. Si tú quieres salvación, el abogado Jesús nos perdona. Pero miren lo que dice. Dice, esta es una plegaria pidiendo protección. Y escuchen lo que dice. Por eso mucha gente malinterpreta a veces las cosas. Que dicen, Dios ama al pecador. Dios amó al mundo. Cristo murió por todos. Claro que Dios ama al pecador. Porque más bien debería de decir, esa palabra es enseñanza humana, pero debería decir, Dios ama a la humanidad. Dios ama a todo ser, sí, porque son
Él los creó, Él se glorió en su creación. Entonces, Dios ama a la humanidad y Él hizo una promesa desde el principio de la creación. Escucha, oh Señor, mis palabras y considera mi gemir. Fíjense, escucha mi oración y escucha mi gemir, o sea, mi gemir, mi queja, porque gemir es como queja, es mi aflicción, es mi problema, sí. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, a ti voy a orar, te voy a pedir, ¿sabes qué, Señor? Me sucede esto. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hermosas palabras, hay un canto precioso que cantamos en la iglesia. Y dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Ahora, si usted hace maldad, Dios no está complacido. Bien sabemos que a Dios le molesta el pecado. Él nos pide que le demos de espalda el pecado. El malo no habitará junto a ti. A mí dígame una cosa, nada más piense. Si usted es malo, usted no va a habitar con el Señor. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. En la palabra insensato, usted ha sido insensato. Usted ha contradecido a Dios. Usted no va a estar delante de Dios. Usted es una persona terca que no quiere entender, que se jacta de su grandeza y usted aborrece al Señor, lo desprecia su palabra. A eso es a lo que llevamos a veces a meditar, porque no somos buenos, nosotros somos pecadores. Ahora, estamos hablando antes de que naciera Jesús, antes de que muriera Jesús en la cruz. Por eso Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene la salvación por medio de Jesús. Pero aquí no había venido Jesús. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. O sea, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Ahora, esa palabra aborrecer tenemos que buscarla en la traducción que significa. Entonces, destruirás a los que hablan mentira. Aquí dice bien clarito, destruirá el Señor a los que hablan mentira. Pero Dios es bueno, quiero que sepa, o sea, usted no crea que usted es librado de su pecado nada más porque dice que Dios es bueno, o sea, Dios tiene reglas. Entonces yo decía, Dios es estricto, misericordioso, Dios es juez, Dios es soberano, pero nosotros somos miserables. Ahora, si soy mentiroso, Dios aborrece la mentira. Si soy mentiroso, por eso Dios me amó en la cruz, para que yo viniera a Él y reconociera mi pecado. Les estoy diciendo, antes que no había ley, cuando hay ley y cuando vino la gracia, son los tiempos de Dios, de salvación. Tenemos que conocer a Dios. Dios no es eh, un dulcecito para que nosotros lo saboreemos y estemos diciendo, ay, el Señor es bueno y Él, aunque yo sea malo, Él me va a perdonar. No, lo hemos dicho, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es que Dios me ama. Dios me ama tal y como yo soy. Él me hizo así. En serio. Hay muchas cosas que debemos de meditar.
cómo el Señor nos habla en su palabra y nosotros debemos de poner atención. Dios en realidad es bueno y misericordioso para los que se humillan. Entonces, si aquí dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Hay que estudiar esa palabra en hebreo, abominar. Abominación, abominable es algo despreciable. Dios desprecia a los ídolos porque Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, para que vean la magnitud de la palabra. Y estamos hablando que en este tiempo todavía no venía Jesús. Mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa. Mas yo en tu casa, por tu misericordia estaré. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. No crea, una persona malvada, blasfema, miserable, que no se arrepiente, ¿usted cree que va a entrar a la casa del Señor? Cuando nosotros sabemos que al final de los siglos, al final de los tiempos, cuando Dios haya resucitado a todos y estén presentes delante de Él en el gran trono blanco, vendrán a un gran juicio donde nosotros en la iglesia, Dios es bueno y ha sido bueno con la humanidad, pero nosotros somos los malos, somos los perversos, somos los que nos engañamos a nosotros mismos, aún teniendo ahora la gracia de Dios en la oportunidad en nuestras vidas, porque Dios vino para salvar al mundo. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero la puerta es estrecha y angosto el camino, el cual nada más es encontrado por pocos. En la tierra vemos 8.000 millones de personas y pocos son los que han encontrado al Señor. Y eso es una tristeza ver que haya tantas religiones y la gente viva como bien le parezca. Donde la palabra de Dios escasea en el corazón del hombre, en la familia. Hay corrupción en la familia, hay pecado por la ignorancia de no conocer a Jesús, de no conocer a Dios y a Jesucristo, el único Dios verdadero. Entonces, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y hay mucha gente que no tiene temor. Aquí dice, en tu temor. ¿Tú no tienes ese temor? ¿O te vale? Si te vale, pues tú vives tu vida como bien te parezca. Entonces, no hay engaño, amigo. ¿Que Dios va a castigar? Sí, Dios va a castigar. Les va a dar el pago por sus obras. Y Dios castiga a sus hijos para enderezarlos, para corregirlos. Pero el que no es hijo, Dios no corrige. Lo deja vivir su vida. Estamos viendo que hay mucha gente que es dura de corazón. Está frustrada, tiene problemas, no decide, vamos a decir, de las personas obesas, no cuidaron su cuerpo, tienen una enfermedad de tiroides, algo. Les hablas de Cristo y se ponen duras y no les importa, no, al contrario, se endurece su corazón. Les viene un problema cardiovascular, o sea, porque está mal su cuerpo, ni aún así, ni viendo lo que viene, la muerte, reconocen a Dios y se arrepienten. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios nada. Y si les hablas de Dios les molesta porque ellos piensan que Dios no ha hecho nada en su vida.
Pero es que Dios te hizo libre para que tú decidieras, para que tú hicieras de tu vida algo, para que tú puedas tomar esa decisión al oír el Evangelio. Por eso es el libre albedrío, para que tú decidas cuando alguien venga y te predique el Evangelio. El libre albedrío no es para que tú hagas de tu vida lo que tú quieras. Y si tu decisión es no seguir a Cristo, pues qué mala onda, qué mal problema. Y no es sabia la gente porque, como les digo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría, no hay entendimiento. Calle delante de Él toda la tierra. No puede uno decir como los ateos, es que Dios, y empiezan a gritar que Dios no hace nada, que Dios no existe. Entonces aquí dice, guíame Señor en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Fíjate esta situación. El salmista dice, endereza delante de mí tu camino. Obra en mi vida, Señor. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, Dios endereza tu camino. Pero tú tienes acá en tu corazón ideas, tienes en tu corazón otros principios, tienes en tu corazón otros dichos, tienes en tu corazón otra Biblia, que es la Biblia de maldad. O sea, recopila un libro de toda la maldad y cuántos practican. Biblia quiere decir recopilación de libros, ¿eh? Por eso hablan mucho de que Satanás también tiene una Biblia y hay muchos adoradores de Satanás. Ellos lo hacen porque ellos quieren. Ellos tomaron esa decisión. Pero cuando vengan delante de Dios, va a ser igual como cuando Satanás se presenta delante de Dios. Satanás va a ser juzgado. El Señor le juzgue. Miren, dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿Quiénes? ¿En la boca de quiénes? Los enemigos del Señor. Los que son enemigos de Dios. Los que no quieren obedecer, los rebeldes, los insensatos, los que son sanguinarios, los que hablan mentira. Pero quiero decirte que cuando envió Dios a Cristo, fue por amor a la humanidad. Porque Él vio que todos estaban perdiendo en los pecados. Y se perderían muchos, y muchos se van a perder. No es de que diga, como esa palabra que dice, no dice, es que está decretando, yo no decreto nada. Usted lea la Biblia y vea la historia de la humanidad y vea la forma de vivir de la gente. La gente vive en sus pasiones y deseos. Ahorita que está en la Copa América, toda la gente va contenta a disfrutar de los partidos, a gritar. Pero cuando le dice uno, vamos a la iglesia a danzar, a gritarle a Dios ahí que lo amamos, no viene la gente. ¿Cuál es tu pasión y cuál es tu deseo? Entonces, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. No se sinceran con Dios. En la boca de muchas personas como yo, porque yo era un blasfemo, yo era un ateo, no creía en Dios hasta que cumplí 40 años. Aparentemente, en comillas, nos va bien en la vida. Pero al final, veremos nuestro destino. Si de veras nosotros decidimos bien. Si de veras nosotros confiamos en quien decimos que es Dios. Porque no es solamente decir, ay, Dios mío, y hacer todo lo contrario que pide Dios. Hablarle a Dios es venir a Dios y obedecerlo, conocerlo.
Entonces, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja, puras perversidades, puras mentiras. Y aquí le dice, castígalos, Señor, castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Y le dice, ay, es que está deseando mal. No, él está hablando con Dios. Y él está sincerándose con Dios y está hablándole a Dios. Y dice, Señor, que caigan por sus mismos consejos. Porque para que caigan y les vaya bien, para que ellos reconozcan su pecado. Dice, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vino y dijo en Juan 12, si yo no hubiera venido, ustedes no tendrían problema con su pecado. Pero vine. Dios amó al mundo cuando envió a Jesús. Dios amó a la humanidad desde el principio. Entonces, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, Señor, lejos de ti, porque se rebelaron contra ti. Pero si tú te rebelas a Dios, eres un rebelde, no lo conoces. Por causa de todas nuestras rebeliones, Cristo vino a morir para salvarnos. Pero si nosotros no queremos entender, va a ser muy triste, amigo. Dios es juez y Él va a pagar a cada uno según sus obras. Tú no te arrepientas, tú vive tu vida como quieras. Es tu decisión. La decisión no es de que yo les hable que Dios es malo, que Dios va a destruir a la humanidad. Y no. Está decretado en la Biblia lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué la humanidad va a perecer? ¿Por qué la humanidad va a ser echada al lago de fuego? Porque no entendieron. Así de sencillo, no entendieron. Pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Usted confía en Dios? Ahora, si usted confía en Dios, entonces usted es una persona que obedece la palabra de Dios. Porque la diferencia es que Dios amó al mundo desde su creación. Pero los hombres, la perversidad de los hombres vino. Y el Señor, la palabra dice, en Génesis dice, y el Señor dijo que se arrepintió de haber creado al hombre. Eso está en Génesis 6. Y van a ver ustedes la situación de que dice. Dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto de que se arrepintió no quiere decir que Dios se repita, quiere decir que se lamentó Dios. Dios se lamentó. A Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre de esa manera. Porque aquí dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. O sea, no estaba acorde a lo que tenía. Dios tiene planes para nosotros. Pero como nos dio libre albedrío, la rebelión vino del hombre. El hombre desobedeció. Y perdimos. Pero alégrense todos los que confían en ti, dice el salmista. Alégrense todos los que confían en Dios. Hoy les digo, alégrense. Confiar es tener fe en las palabras de Jesús. No crea usted, no se van a salvar todos. Cuando venga el Señor no va a haber fe en la tierra. Cuando venga el Señor va a encontrar puros rebeldes. ¿Hallará fe en la tierra cuando regrese Jesús? Dice Jesús, ¿hallaré fe en la tierra? Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes.
en ti se regocijen los que aman tu nombre. Aquí está algo bien tremendo que es, usted ama el nombre de Jesucristo. Usted daría su vida por él. Porque mucha gente es bien religiosa y se han malinterpretado muchas enseñanzas por, por cuestiones, o sea, por preguntas, de cuestionar a Dios, de cuestionar a veces su palabra. En realidad, del Antiguo Testamento para atrás hay juicio. Todavía no venía la ley. Cuando vino la ley, entonces la ley nos hizo ver el pecado, pero la ley vino solo para su pueblo. El Señor le dijo a su pueblo Israel, dice, echaré de delante de ti a todas estas naciones, porque no se agrada mi alma de su forma de ser. Eran pervertidos, eran saqueadores, eran asesinos, era, ellos practicaban la maldad en gran manera. Y hoy en día mucha gente quiere practicar la maldad. Hay muchísimo pecado en el mundo. Y nuestra forma de razonar no es inteligente. Usted sale a barrer la calle, junta la basura, no me alcanza el tiempo, la deja usted ahí. Mañana si quiere la recoge. De repente sale un vecino y le patea la basura y se la riega. ¿Por qué hacen eso? Porque tal vez esa persona a usted le cae mal, o porque no la puede ver, porque usted es lo que es. Mucha gente no es sincera, habla mentira. Y como estamos en el tiempo de la gracia, Dios nos ama. Pero la condición es de Dios, está condicionada. Dios llama, Dios te pide que te arrepientas y Dios quiere que le sigas. Jesús es Dios. Y que vengas al conocimiento de Dios y que le conozcas. Pero si no quieres, no. Nadie te obliga. Si piensas que es una religión la que salva, pues puedes ir a la que quieras. Pues la verdad yo te digo, no pierdas el tiempo. Mejor quédate en tu casa a ver las películas de Netflix. Porque ya ni al cine va la gente. Los cines están hasta vacíos o la gente va porque pues, quiere divertirse. Pero a la iglesia no quieren ir. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. No hay justo ni a uno en la tierra. El único justo es Jesús. No hay justo. Tú bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Como con un escudo. Dios va a rodear como un escudo. Ah, yo quiero eso. Ay, el Señor. Yo creo en Dios. Y como un escudo me rodeará de favor. ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué te va mal? Aunque nos vaya mal, debemos de amar a Dios. Debemos de obedecer a Dios. Ahora, justo dice, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. No hay ni un justo en la tierra, pero por medio de Jesucristo hemos sido justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados de nuestros pecados. Pero tenemos que ver que reconocimos al Señor, nos convertimos de nuestra maldad, obedecemos sus mandamientos. Sencillo, pero a la vez difícil, porque nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo. Así es de que Dios nos justificó por medio de su Hijo Jesús. Entonces Dios va a bendecirnos porque Él nos justificó. Yo en realidad no soy justo delante de Dios. Dios me hace justo delante de Dios por medio de su Hijo Jesús.
dígame, explíqueme usted esto. No hay otra respuesta. Dios ama a la humanidad en estos momentos porque envió a su Hijo. La amó tanto que envió a su Hijo. Y Cristo murió no solo por unos, por todos. Pero ese todos hay mucha rebeldía, mucho pecado, hay mucha blasfemia, mucha insensatez de parte del ser humano. La gente tiene sus razones para no obedecer a Dios. Y digo sus razones porque, por ejemplo, yo tengo mi religión, yo tengo mis dioses, no me los toques. A ver si es cierto que las reglas de Dios son las reglas de Dios. Y las reglas del Antiguo Testamento se van a cumplir en el Nuevo Testamento, en el futuro. Aunque usted diga, no, pues es que por la gracia de Dios somos salvos, sí, pero pues las reglas, por la gracia de Dios somos salvos, por medio de Jesucristo. Si usted practica la fe, pero si usted no practica la fe, si usted practica el pecado, déjeme decirle, amigo, que usted va a ser desechado. Y es lo que no queremos. Tenemos que hablar con entendimiento. Yo, a la verdad, solamente soy una persona cristiana y comparto el evangelio como se pueda. Ahora en las redes sociales, ojalá mucha gente escuche, entienda, se arrepienta de su pecado y venga al conocimiento de Dios, pero no te dejes engañar, porque hay muchos engañadores que han venido a la tierra. De entre nosotros se levantarán hombres que engañarán al rebaño, dice Pablo, allí en Hechos 20:21. Léanlo. En la iglesia cristiana se van a levantar hombres mala onda. Ahora, las religiones, los testigos de Jehová con el engaño, que engañaron a mucha gente, que impresionante. Hay gente que la verdad la ves con educación y todo, pero no sabemos. Hasta que vivamos en su casa podemos conocer a las personas como son realmente. Porque hasta que tengas una amistad con esa persona, no podemos estar justificándonos toda la vida. Ay, es que pues las cosas se dieron. Ay, pues es que pues tuve un problema y caí. Pues sí, pero te puedes levantar. Tienes que evitar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque decimos que somos inteligentes. Dios nos dio inteligencia para pensar, razonamiento para razonar. Así de que tenemos que estar firmes, amigos, en la fe de Cristo. Por ejemplo, los mormones son unas personas, yo conocí a muchos, me predicaron ellos, así me hablaron primero de Jesucristo y una actitud excelente. Parece que tienen todos los dones del Espíritu. Pero cuando ellos te sacan el libro del mormón, ahí es donde viene el engaño. Satanás se disfraza también como ángel. Satanás no es un ángel, se disfraza como ángel. Y engaña a la gente para que esa gente venga a engañar a otra. Y no podemos permitir que el engaño venga. Así de que póngase vivo. Mi nombre es Héctor García, yo soy cristiano, creo en Cristo y comparto el Evangelio a, a la gente. Pero la gente me da el avión. Queremos hacer discípulos y la gente ya no está dispuesta a ser discípulo de Jesús. Entonces tenemos que estar orando a Dios para que Dios agregue a los que han de ser salvos. Si tú quieres ser salvo, pues haz tu oración. Señor, te quiero conocer, ayúdame, te necesito. Transforma mi vida, cámbiame, renueva mi mente.
Y eso lo voy a poder hacer por medio de tu palabra. Lo que diga tu palabra, eso es, porque está escrito. Que el futuro de la humanidad no está escrito, amigo, está escrito aquí en la Biblia. Si lo puedes creer. Dios te bendiga y nos vemos en otro compartir. Dios te bendiga. Yo voy a casa de oración, los invito aquí en Guadalajara. A la iglesia está en Colón 1547, ahí a 2 cuadras de Santa Filomena, de la estación Santa Filomena, ahí por donde están las vías del tren, en Washington y 8 de julio, ahí está en la zona. Pregunta por casa de oración y ahí estamos para servirte. Dios te bendiga, nos vemos.